y tenerla en nuestros corazones, y ese es a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a Cristo, apegarnos a la verdad, seguir el camino, porque Él es la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Yo quiero que ustedes pues en esta hora bendito sea el Señor. Vamos a tener un momentico de oración. Padre, en esta hora gracias. Oh, gracias te damos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, nosotros podemos leer tu palabra. Pon en nosotros más amor a tu palabra. Hazla más entendible cada día. Señor, que ningún espíritu, ninguna otra doctrina falsa pueda convencernos de mal, sino que sea tu palabra la que sea haciendo huellas en nuestras mentes y corazones en el nombre de Jesús. Hoy una vez más bendecimos a nuestra hermana Estela y todos los maestros de tu palabra. Señor, de que tú lo bendigas, que tú los dirijas. Hay muchos que se han confundido, Señor. Se han dejado confundir. Oh, Señor. Oh, Padre, oramos por ellos para que vuelvan otra vez a la verdad. Y a los que estamos en la verdad, que tú nos ayudes a no salir de ella. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, yo y mis hermanos te necesitamos. Necesitamos que la clase que escudriñemos hoy, nosotros la amemos, abracemos la enseñanza de hoy. Y que el Señor sea grabado en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de que se me ponga más ronca, yo voy a cantar una canción que hace muchos años, yo siendo jovencita, pues, un hermano compuso. Y recuerdo que un norteamericano apellido Bass dijo en una reunión que había aquí de figuras importantes en la cual yo fui a cantar, él dijo, ese debiera ser el segundo himno nacional. Ustedes van a escuchar esta canción. Hay un libro, historia de un pueblo, descendencia del padre Abraham, que nos habla del Dios de los cielos y una patria allende el Jordán. La Biblia es el libro sagrado que nos habla del Dios de bondad, en verdad y en amor inspirado, en justicia, en fe y santidad. Por misterio feliz y profundo, con patriótica unción te saludo, pues de todos los pueblos del mundo, solo el mío te lleva en su escudo. La Biblia es el libro sagrado que nos habla del Dios de verdad. En verdad y en amor inspirado, en justicia, en fe y santidad. Gloria al Señor. Ese señor que se inspiró en esa canción se llamó Ramón Blondet, un hombre muy de Dios, me amaba. Yo siendo jovencita, él y su esposa, y entonces pues grabó, tuvo esa inspiración, y entonces en el primer festival de la canción cristiana fue presentada. En el primer, ¿cómo se llama? En el primer, como cuando hacen la primera presentación,
pues de 39 canciones, me parece que fue, si no mal no recuerdo, obtuvimos el número 11. Pero a la otra prueba no pude ir porque me di una herida en ese pie. Y ese pie se me puso así, no podía ponerme zapatos, pues no pude seguirla presentando. Pero sé que hubiera alcanzado una mejor posición si hubiera podido ir, porque realmente esas no son solo esas 2 estrofas, hay más estrofas, pero tengo que buscarla mucho en mi mente. El Señor me permitió recordarme de la primera y de la última estrofa, bendito el Señor. Pues mire que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. No se me desespere nadie, aquí todos vamos a leer la palabra de Dios y entonces vamos a escudriñar cualquier pregunta. Recuérdese que esta es la clase bíblica. Y al ser una clase bíblica, si usted tiene interrogantes, si tiene dudas, si tiene una aseveración sobre la palabra, usted la puede externar. Puede usted estar equivocado y usted puede ser, esclarecido, puede tener una duda. Eso, no sienta vergüenza por eso. No sienta vergüenza. Aquí estamos y somos libres de ser, pues, participantes de esta clase. Así es que ya usted sabe, están abiertas las preguntas para cuando usted sienta. Recuérdese, ahí dice el apóstol Pedro, vuelvo a repetirle, que la interpretación de la Biblia no es exclusiva de una persona. Es por eso que usted, si abre quizás, probablemente usted va a abrir YouTube o Google, usted va a encontrar ahí. Usted, por ejemplo, dice mensajes, vamos a suponer, sobre la santidad, o mensajes sobre la justicia, mensajes sobre el amor. Usted va a ver que le van a tirar muchos y son diferentes, aunque apunten en un mismo tenor. Pero usted va a ver porque la interpretación, el Espíritu Santo, mire, es que la palabra de Dios fluye. El Espíritu Santo es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios no es estática. Entonces, si usted tiene una interpretación conforme a la palabra de Dios, o sea, vale, amén. Isaías 55, 10, 11, vamos a leer en Isaías 55, 10 al 11. 10 y 11. Y leo en el nombre del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. En aquellos para que la envíe. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos en el aire, hermano? Bueno, pues saludamos a los que nos siguen. Hay personas que nos están siguiendo, hermanos, familia, amigos, y quiero saludar y bendecir en esta hora desde aquí. Bendito el nombre del Señor. Estamos en este día llevando a cabo un estudio bíblico sobre la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que tanto ustedes como nosotros aquí sean muy bendecidos con este estudio. Amén. Así que gracias y Dios les bendiga y bendiga a su familia en el nombre de Jesús. Entonces, aquí tenemos la palabra. La palabra es como una semilla. Esta semilla se riega, la semilla se riega, ¿verdad? Y a veces el terreno es infértil, o sea, es áspero, es malo, y puede ser que una semilla, aunque sea buena, no produce nada. Pero cuando la semilla cae en un buen terreno, ella pues germina y puede crecer y dar fruto. Esperamos en el Señor que así sea esta palabra hoy en nuestras mentes y corazones. Y dice aquí que
ella no vuelve al que la mandó vacía. Nosotros podemos ver que Jesús en Juan 12:44 dice que Él no vino a juzgar. Dice Jesús que la palabra que el Padre dio a Él y Él trajo, esa misma palabra que nosotros hemos recibido, esa es la que nos juzgará. O sea, fíjese qué importancia tiene la palabra de Dios para nosotros. Y máximamente para aquellas personas que no son ignorantes de la palabra, que la han recibido, no pueden, cuando hemos recibido la palabra, no podemos alegar desconocimiento. Amén. Desconocimiento de lo que Dios ha hecho al enviar su palabra. Y esa palabra es vida y es verdad. Entonces, la naturaleza de la palabra de Dios, la frase, la palabra de Dios también es como la palabra de Jehová, es también la palabra, muchas veces decimos la palabra, pero cuando usted y yo estamos hablando, entendemos la palabra, esa expresión. Y el mismo Espíritu Santo, el Padre, sabe que nosotros a lo que nos estamos refiriendo. Pero es bueno que cuando hablamos con alguien que no conoce la palabra, pues usted le dice, te estoy hablando de la palabra de Dios o la palabra de Jehová, porque Él es el dador de la palabra. Amén. Y entonces ha revelado su palabra a través de profetas y del mismo Jesús y de aquellos hombres que siguiendo a Jesús recibieron la enseñanza, recibieron revelación del Espíritu Santo, han sido enseñados, fueron enseñados, y hoy esa palabra es la que sigue con nosotros. Amén. Ojalá que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones. Entonces, esta palabra se refiere a una diversidad de cosas en las Escrituras. Es evidente que la palabra de Dios se refiere a las cosas de Dios, ¿verdad que sí? A las cosas de Dios, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios habló a Adán y a Eva, vamos a ver en Génesis 2, 16 y 17. Alguien que rápidamente busque a Génesis 2, 16 y 17. El que lo encuentre primero puede leerlo. Y los que nos están siguiendo, busquen su Biblia si tienen Biblia. Y entonces, para que así puedan ir verificando lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos leyendo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor le dio desde el principio una palabra. Podemos ver que desde el principio que Dios dio a saber lo que debían, lo que podían hacer y también lo que no podían hacer. Entonces, eso se convierte en ordenanza, en una orden. Se convierte en una ley. Además, sobre toda cosa, porque quien está dando la ordenanza, quien está presentando la palabra, la dirección, es el Creador. Tenemos que recordar, hermanos, cuando usted oye a alguien que está hablando la palabra de Dios, aunque sea Satanás, que esté mencionando una palabra de la Biblia, está hablando la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra de Dios no va a cambiar de dueño, de autor. Es la palabra de Jehová Dios. Amén. Entonces, ahí nosotros podemos ver
que había una ordenanza, había dado también un conocimiento. Mira, por ejemplo, aquí están estas dos sillas, hay una que tiene una pata rota que no se ve, pero viene Margarita suponiendo, y le digo, Margarita, bueno, pues siéntate aquí, porque esta te puede sentar, pero en esta no, porque te puedes caer. Le estoy diciendo una palabra, le estoy dando palabra de conocimiento, amén. Entonces eso hizo el Señor, bendito sea su nombre. Entonces también nosotros podemos ver que de una manera parecida, también Dios le comunicó su palabra a Abraham. Entonces en Génesis 12, 1, 3, ¿quién lo lee? Génesis 12, 1, 3. Emmanuel, puede tomar la palabra. Leticia, Ariel David. Génesis 12, 1, 3. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor da una ordenanza, llama a Abraham y le da una ordenanza de que saliera de su tierra y de su parentela. Y qué precioso ver que este hombre obedeció. No así como Adán y Eva, pero Abraham obedeció. Tomó su mujer y un sobrino que era huérfano y se fue, salió de su tierra, de su parentela, dejó las costumbres paganas que había allí y entonces él siguió a Dios. Bajo la directriz de Dios podemos ver esto. O sea, esa ordenanza él la recibió, o sea, escuchó la ordenanza y la recibió. Porque muchas veces, nosotros a veces decimos de los muchachos, pues este muchacho no obedece, este muchacho escucha, pero a veces nosotros mismos estamos desobedeciendo las ordenanzas de nuestro Dios. Y se nos olvida que eso tiene consecuencias, porque en la palabra de Dios se enseña lo bueno y lo malo. Y oiga, y dice el apóstol Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No se crea usted que por omisión, cuando decimos omisión, es cuando usted deja de hacer o de decir algo. O sea, por ejemplo, cuando usted debe hablar algo en un momento que no lo hace. A veces yo he tenido que pedirle perdón al Señor al terminar del día. Y le digo, Señor, perdóname por cualquier omisión. Por ejemplo, a veces he estado al lado de una persona y no aproveché el momento y no le dije que Cristo lo amaba. Que Cristo. Y entonces eso me resulta un poco doloroso a mí. Entonces tengo que decir, Señor, perdóname. Porque no dije, o por una oportunidad que tuve quizás de darle un consejo a alguien y no lo hice, o la oportunidad de hacer algo por alguien y no la hice también. Eso es omisión. Cuando dejamos de hacer lo que debemos y podemos hacer o decir en un momento determinado, pues por eso también se peca, porque el Señor aquí nos dice todo, amén. Entonces aquí podemos ver, como dije ahorita, que Abraham salió. Abraham no le preguntó, ¿y por qué tú me llamas a mí? ¿O por qué esto? No, él recibió la ordenanza y obedeció. Desde el principio podemos ver que se necesita ser obediente. Y cuando uno es obediente, ahí uno muestra la fe. Ahí uno muestra la fe. No hay tal fe si no hay obediencia. No hay tal fe si solamente queremos obedecer en parte la palabra de Dios. No hay tal fe. Fíjense que nosotros, un muchacho se puede estar portando bien en la casa, pero hay un momento que hizo algo y por ese algo usted lo pone en castigo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener pendiente esto. Entonces también podemos ver que a Moisés, el Señor llama a Moisés por medio de una salsa, pero también nosotros podemos ver que el Señor hace así y le da a Moisés, podemos ver Éxodo 3:4.
¿Quién lee a Éxodo 3:4? Yo quiero que por favor lo lean en voz alta. Si alguien tiene, alguien que pueda habilitar un micrófono para que lo pase. Ariel David, usted va a hacer ese trabajo de pasarle el micrófono a las personas que van a leer la palabra. Porque es probable que ahí de los que nos siguen haya personas que no tengan la Biblia y entonces no escuchan lo que se lee. Amén. Así es que, ¿quién lee a Éxodo 3:4? Éxodo 3:4. Amén. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Gloria a Dios. Podemos ver que también al decir Moisés, heme aquí, estaba dispuesto a escuchar, a recibir lo que Dios le iba a decir. Él se encontró extraño esa zarza, que es una planta que se da por allá en el desierto, no la conozco, y entonces esa planta estaba ardiendo, pero ella no se consumía, ella no se quemaba. Entonces el Señor le dijo a Moisés ahí, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Hermanos, el fuego del Señor santifica y purifica. Purifica y santifica. El lugar donde estás es santo. Y entonces ahí el Señor le habla y le dice, heme aquí. Bendito sea el Señor. Y el Señor para lo que lo llamaba era para que dirigiera a su pueblo al lugar donde el Señor quería mandarle, que era llevarlo a tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Y entonces podemos ver que también Moisés siguió la ordenanza. Pero allí también nosotros podemos ver que a Moisés el Señor le da unas reglas para vivir, le da la ley. Yo quiero que alguien lea a Éxodo 20. Esta es una lectura larga, pero quiero que lea la persona que lo tome. Éxodo 20. Voy a pedir que Yulisa pues tenga a bien leer esta palabra. Yulisa, Éxodo 20, 1 al 19. Gloria a Dios. Del 1 al 19. Vamos a ver, yo quiero que leas donde están los 10 mandamientos. Ajá, del 1 al 17. ¿Eh? Del 1 al 17, okay. Que es. Bueno, pues léela toda la palabra. Ok. En el nombre de Jesús. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Aquí vemos las reglas del Señor, la ley del Señor dada a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Y Moisés tenía que regir el pueblo. También hubo otras leyes que dio Moisés para el pueblo de Israel. Pero aquí vemos a Dios pues hablando directamente al hombre. Dios mismo hablaba al hombre y todo lo que decía, palabra lógicamente de Dios es. No voy a decir era, sino es. Porque la palabra de Dios, así como Él es el gran yo soy, su palabra es. Su palabra no deja de ser. Amén. Su palabra, mis hermanos, no deja de ser. Entonces también vemos que a través del Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de los profetas. Alguien que lea a Isaías 6, 8 al 9. Hermana Elizabeth. Isaías 6, versículos 8 y 9. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Amén. Amén. Aquí está el Señor hablando a través de su siervo Isaías. Tenía a veces el Señor, a veces daba manifestaba su enojo. Porque es que el Señor, y lo podemos ver hoy, se habla la palabra, se dice la palabra, aún dentro de la casa del Señor, aún dentro de los que nos llamamos cristianos, podemos ver rebeldía y desobediencia. Toda desobediencia es rebeldía y toda rebeldía es desobediencia. No hay cambio, ahí es lo mismo. El rebelde se hace desobediente y el desobediente se hace rebelde. ¿Entienden? Entonces, aquí vemos al Señor hablando a través del profeta Isaías. Él dice: ¿a quién enviaré y quién irá por ustedes? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. Y dijo: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Es como quien dice: yo lo estoy mandando, ustedes hacen lo que ustedes quieran, pero es como ustedes van a sufrir la consecuencia. Amén. Entonces vemos que el Señor habla. Nosotros podemos ver que los profetas ejercieron una influencia en el pueblo. Y los profetas, el libro de las profecías de los profetas están en el Antiguo Testamento. Yo quiero darle a entender esto. Es evidente que en la Biblia hay una división. Están los libros proféticos, está la ley, los profetas y también los escritos. Los escritos que, por ejemplo, nosotros sabemos que en los escritos por ejemplo, ahí tenemos a Lucas. Lucas no fue un seguidor, no fue un discípulo de Cristo, pero se interesó de la vida de Cristo, del vivir, del hacer de Cristo y sus discípulos. Y vemos que él escribió, él era un doctor, un médico, Lucas era un médico y escribió esos escritos que hoy son de conocimiento para nosotros.
nos proveen conocimiento. Y también el libro de los Hechos. Y él escribía a un amigo llamado Teófilo. Entonces, esos escritos, así nosotros vemos las cartas también del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Entonces, así sucesivamente, los evangelios, podemos ver que los evangelios, se dice que habían como unos 70 evangelios, pero trataron de establecer esos 4 porque tenían todos una similitud: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ellos tenían una similitud. Y todos esos escritos son de la vida de Jesús y sus discípulos, de los hechos de Jesús, de los milagros de Jesús. Bendito sea el Señor. De lo que hacían los discípulos, también milagros de los discípulos, y también cómo vivían los discípulos, y sobre todo cómo vivieron porque obedecieron la palabra de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos, aquí podemos ver que en la palabra, nosotros tenemos la categoría conocida como los profetas, que contenía 6 libros. Son los primeros libros históricos. Podemos ver también historias del Antiguo Testamento, de esos reyes, de esos guerreros, de esas batallas del pueblo de Israel, de su caminata por el desierto y todo eso. Entonces contenía 6 libros históricos. Y nosotros sabemos que también está ahí Moisés, está Éxodo, está Levítico, están los libros del Pentateuco, dígame mi hermano, Deuteronomio, gloria a Dios, Josué y Números, están esos libros, están los libros también, con perspectiva profética, que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, lo tenemos ahí. Entonces también tenemos los demás profetas como Isaías, Malaquías, en fin, podemos ver todas esas profecías, todos esos libros, la palabra de Dios, como profecía a través de hombres que oían la voz de Dios, se acercaban al Señor, oían la voz de Dios y a través de ellos Dios le hablaba al pueblo. Amén. Dios le hablaba al pueblo. Entonces nosotros también podemos ver que en la Biblia nosotros podemos encontrar el término así dice Jehová. Así decían los discípulos, los profetas. Así dice Jehová. O decían, vino a mí palabra de Jehová. Esos eran los términos para ellos hablar. Hoy, hermanos, hay mucha gente diciendo, Jehová me dice, y como sin temor alguno, hermanos. Yo creo en la profecía. Mire, créame que creo que existen los profetas porque el Espíritu Santo, dio dones a los hombres. Dios dio dones a través del Espíritu Santo a los hombres. Dio dones de sanidad, de profecía, de hacer milagros, de tantas cosas. Y dones de discernimiento para discernir lo bueno y lo malo. Y dones de sabiduría, ¿cuántas? De consejería, esos dones están ahí. Y el don profético es verdad, hermanos, pero hay mucha gente que hoy, para hacerse famoso, dicen, así dice Jehová, sin Jehová Dios decirle nada. Yo tengo mucho temor de eso, hermano. Yo tengo mucho temor de decir, Jehová dice. Yo digo, Jehová dice, si lo estoy leyendo aquí en la palabra. A veces el Señor me ha dicho para decirle a alguna persona o me ha dicho a mí misma, pero yo no ando en esa. No ando en esa, porque es como que lo cogen como un relajo. Y oye, varón, y Jehová me dijo, y tal cosa, y así dice Jehová, y esto y lo otro, y la gente creyendo, hermano. Y hay gente que ha fracasado por llevarse de profecías inciertas, profecías mentirosas.
Nosotros tuvimos aquí la experiencia el jueves de un profeta aquí. Ese muchacho lo conocemos, Daniel, Héctor, Diana y yo lo conocemos. Ya bueno, aquí hay gente que no conoce, pero nosotros sabemos. Y él vive por su lado, él vive en Villa Duarte, yo no tengo ni siquiera contacto con él. Y bueno, el hermano Enrique que estaba aquí puede saber cómo ese hombre vino y le dijo, deme la mano, reciba salud. ¿Usted se recuerda, hermano Enrique? Reciba salud. Y después oró, ¿le puedo tocar su estómago? Y oró por su estómago. ¿Quién le dijo a ese hombre que usted ha tenido problemas de estómago? O sea, es un don de también vidente, ven las cosas, disciernen por el Espíritu Santo. Entonces ahí usted se da cuenta que es verdad. Y aquí podemos ver a otros también que les habló cosas que son verdad, que están viviendo en el presente. Yo creo en el don de profecía. Amén, hermanos. Yo creo en el don de discernimiento. Yo creo en eso. Pero no se deje llevar, hermano, de todo. Cuando usted a alguien le dice algo, así que dice Jehová, usted le pide al Espíritu Santo, dime, confírmame si lo que esa persona me dijo es verdad. Amén. Así es que ya lo saben. Bendito sea el Señor. Entonces, pasaba que cuando los israelitas estaban oyendo las palabras de Jehová a través de un profeta, ellos escuchaban la palabra de Dios. Pero muchas veces, como hoy en día, ellos escuchaban la palabra de Dios, mas no la atendían. No hacían como el Señor mandaba y por eso los castigaba. Por eso hasta el día de hoy todavía Israel en particular recibe castigo. Por eso hasta el día de hoy, hermano Enrique. ¿Usted qué le preocupa tanto esa situación de Israel? Sí, porque la palabra de Dios es la ordenanza de Dios. Y si tenemos fe en Él, si le creemos a Él, debemos obedecer su palabra. Entonces, lo mismo es cierto, hermanos, que en cuanto a lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento, también era la palabra de Dios. Por ejemplo, el sermón que Pedro predicó era palabra de Dios. Él estaba hablando de Jesús, de que vino a salvar y lo que pasó con Jesús, lo que lo mataron y todo eso. Y dice la palabra de Dios misma que en el libro de los Hechos, que la gente se compungió, fue convencido. Y allí unos 3,000 hombres aceptaron a Cristo como Salvador. Y siguieron las enseñanzas. Eran de diferentes regiones y entonces ellos fueron a sus regiones. Y así mismo esos que fueron, que recibieron esa palabra y el poder de Dios, entonces ellos también propagaron la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser propagadores de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 28. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Doctrinar a la gente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que es verdad y es buena, porque el asunto no es que tan solo la palabra de Dios es verdad, es que es buena, hermanos, es buena, la palabra de Dios es buena, porque en la palabra de Dios podemos ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En la palabra de Dios es que nosotros encontramos la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Es en la palabra de Dios que nosotros podemos ser fortalecidos, recibir gozo y recibir paz. Es en la palabra de Dios. Pero ¿cuánto subestimamos la palabra de Dios? Al decir que subestimamos, es que lo tenemos por debajo, hermanos. A veces estamos medrosos, llenos de miedo por situaciones, porque no nos hemos agarrado de la palabra de Dios. Usted sabe mi famoso tema. Quiero decirle de ese hermano que vino una noche a predicar aquí. Y él decía algo que yo he vivido. Ella todo es la palabra, de tal manera que Héctor José, una vez que una comadre mía, pues estaba estudiando psicología,
Ella estudiaba psicología y ella tenía que presentar una primera entrevista familiar. Y cuando le pregunta, ella fue preguntando a los niños que Héctor José tenía como unos 13 años, que qué era, o 14, que qué era lo que le gustaba de mí o de Héctor o lo que no le gustaba. A Héctor José lo que dijo fue, a mí lo que no me gusta de mami es que todo lo de ella es la palabra. Que todo lo de ella es la palabra. Pues ese predicador vino y dijo eso aquí. Y dijo, por eso es que ella, los que confían en Jehová son como el monte. Ustedes lo saben que ese texto me identifica. ¿Quién se lo dijo ese hombre? Yo nunca había visto a ese hombre. Y Harold lo había visto una sola vez predicando, que no tuvieron trato. Y ella lo invitó a venir aquí. Entonces, la palabra es la vida, hermanos. La palabra es la vida. En ella nos parece que está la vida eterna. La palabra de Dios es buena, es viva y es eficaz. Bendito sea el Señor. Y damos gracias al Señor. ¿Cuánto dan gracias al Señor por su santa palabra? Y además es santa, hermanos. Oiga, vivimos en un mundo corrompido. Pero la palabra de Dios está aquí para santificarnos, para transformarnos, para lavarnos y para limpiarnos. Amén. La palabra de Dios es como espada de doble filo. O sea, yo estoy dando aquí la palabra, yo predico ahí. ¿Y acaso la palabra solamente para ustedes? No, la palabra también me corta a mí. La palabra como espada de dos filos facetea nuestras vidas. Usted ha visto esos anillos o esas piedras preciosas que tienen como facetas, que usted no la ve que son lisas, sino que tienen como faceticas. Eso y se la hace hermosa, porque en un movimiento usted ve el destello de un ladito de la cara, en el otro ve otro ladito. Ese destello, así mismo es la palabra de Dios en nuestras vidas. Ella nos transforma, nos facetea, pero nos facetea en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a eso hace la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que esos discípulos pues hablaron y proclamaron la palabra de Dios. Entonces también Pablo predicó al pueblo allá vamos a leer a Hechos, pero esta lectura, Hechos 13, esa es larga esa lectura. Vamos a dejar esa ahora porque se llevaría mucho tiempo leyendo esa lectura. Dice que cuando este hombre, Pablo, predicó allá en Antioquía, él causó gran sensación y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, y si nosotros estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, hermanos, es probable que nosotros consistemos a atraer a otros. Atraer a otros. No hay cosa mejor que cuando usted puede ver una persona que tenía un mal vivir y usted lo ve que aceptó a Cristo y que esa palabra de Dios lo ha transformado. Cuando él predica esa palabra o ella la predica, usted dice, pero mire, ¿verdad? Porque mira cómo él ha sido transformado. ¿Quién lo ha transformado? La palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahí obrando, santificando. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice también que le dijo a los de Tesalonicenses, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo lee? Primera Tesalonicenses 2:13. Y Hechos 8:25. Hechos 8:25 y Primera Tesalonicenses 2:13.
Primera Tesalonicenses, ¿quién lo tiene? 2:13 y Hechos 8:25. Sí, léalo, hermano. Habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, Eneuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contara? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el Eneuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, y asimismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el Eneuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eneuco, y le bautizó. Amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Eneuco, que lo vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero Aquí- Felipe se encontró en Azoto. Déjelo ahí ya, hermano. Ok. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí nosotros podemos ver. Yo dejé que el hermano la leyera la escritura, porque ya con eso vamos adelantando. Recuérdense que nosotros tuvimos el proyecto Felipe, ¿verdad? Ahí se contempla. Nosotros estábamos viendo en el libro de los Hechos que ellos estaban predicando. Pablo predicó la palabra, Pedro, y concitaron mucha gente. Pero aquí podemos ver cómo un ángel al discípulo de Jesús, Felipe, le habló y lo mandó para el desierto. Allí venía esa mujer, ese eunuco. Para los que no saben lo que es un eunuco son esos hombres que los reyes y las reinas los castraban. Porque, por ejemplo, principalmente los reyes, para que esas doncellas que ellos tenían, de las cuales ellos también se servían, ellos no la tocaran. No pudieran tocarla porque ya estaban castrados. Ya como hombre, ellos la atendían, ellos era que la aceitaban, ellos la ungían, ellos le hacían de todo. Entonces, de todo quiero decir, la preparaban para el rey.
Amén. Entonces un eunuco era una persona así. Entonces él se encontró cuando él fue traspuesto para ir allá al desierto, cuando se encontró que venía ese hombre, el eunuco venía a adorar a Dios, pero no conocía el propósito de Dios a través de Jesús. Y entonces justamente estaba él leyendo la palabra que hablaba de Jesús, cómo fue al matadero, porque a Jesús lo mataron como si fuera un matadero. Dice, y que él como oveja no abrió su boca, fue mansamente, Jesús se dejó matar. Y entonces oyendo todo esto, él pues, leyendo todo esto, le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y es ahí donde el Señor nos manda a doctrinar, a discipular, a enseñar. Por eso damos a la escritura los estudios bíblicos, además del sermón que predicamos ahí, porque en el estudio bíblico es donde nosotros, si hay disposición de estudiar la palabra de Dios, pues ahí es donde aprendemos al detalle la palabra de Dios. Entonces él le dio el conocimiento de lo que él leía, porque él no entendía nada. Él no entendía nada. Entonces le dio el entendimiento de quién fue esa persona que pasó eso, y fue Jesús. Y entonces él le pregunta si entendía lo que leía. Y entonces cuando él le da la explicación, es cuando él entonces le pregunta que si cree, y él ahí mismo creyó, recibió a Jesús. Y se encontraron con agua en el camino y dice, pero aquí hay agua, ¿qué impide que tú me bautices? Y entonces ahí mismo Felipe no le quedó otra cosa que bautizarlo. Hay que bautizarse, Miguel, Amelita, hay que bautizarse, vamos en eso. Pero necesitamos tener la escuela, tenemos que venir los jueves a los estudios bíblicos o sacar un tiempo para el tiempo que usted tenga. Yo sé que los que trabajan no pueden, pero hay que discipularse. Eso fue lo que hizo. Ahora, fue breve el discipulado de Felipe. Ese discipulado fue breve y de una vez. Ahora, pero muy bueno, amén. Entonces, bendito sea el Señor. Entonces, ese es el trabajo de nosotros con la palabra de Dios. De nada nos vale, hermanos, ser oidores, como dice el apóstol Santiago, y no hacedores de la palabra. Cuando somos oidores y no hacedores, somos oidores olvidadizos. Olvidadizos. Nosotros tenemos que meditar lo que oímos, lo que leemos, tenemos que pensarlo, llevarlo a nuestro pensamiento, la palabra de Dios, la palabra que es buena, la palabra que es útil, mis hermanos, para enseñar, para corregir, para convencer, para preparar al hombre de Dios para hacer las buenas obras. Es la Biblia la que nos enseña a hacer buenas obras, aun siendo nosotros malos, la misma Biblia. Por eso dijo Jesús cuando le preguntan en Marcos 1:2 que cuál es el primer mandamiento. Y él lo resumió, los 10 lo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amar a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón y tus fuerzas. Amarlo así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener, pendiente que nuestro deber es proclamar la palabra y enseñarla, vivirla para mostrarla con nuestra manera de vivir, pero también proclamar la palabra, enseñar a otros la palabra. Pero si no la aprendemos, déjeme decirle, estamos en tiempo donde hay muchos vientos de doctrinas, Y es verdad que hay muchas doctrinas que creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Pero una doctrina que no cree en el trabajo del Espíritu Santo no es una buena doctrina, está incompleta, aunque crean en Jehová. Una doctrina que te hace a ti adorar imágenes, aunque crea en Dios, está incompleta y está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de los idólatras su lugar es en el lago de fuego.
Dice, los idólatras van al lago de fuego, los mentirosos. Entonces, fíjese una cosa, que la palabra de Dios nos dice todo, nos corrige, nos prepara para ayudar a otros. Primero, a alcanzar la salvación en Cristo Jesús y también hacerle el bien. Para eso nos prepara y para nosotros vivir buenamente. Los padres enseñar bien a sus hijos, enseñarlos bien, darle demostración, enseñarle a temer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver que todo lo que Jesús habló fue la palabra de Dios. Como le dije en Juan 12:44, Jesús muy claramente dijo que él no hablaba la palabra de él. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer para leerlo rápidamente. Juan 12 del 44 en adelante. Bendito el nombre del Señor. Y creo que he hablado bastante de esto aquí. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién fue el que envió a Jesús? Dios, muy bien por los niños. Dios, el Padre Celestial. Y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. A través de Jesús, Dios envió su luz y su salvación a los hombres. Amén. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oiga, Jesús no se adjudicó a él la palabra que él decía, porque él vino con palabra de Dios, la palabra de Dios. Hay veces que hay gente con mucho orgullo predicando la palabra de Dios. Qué pena que no han aprendido de Cristo. Y usted ve gente predicando también, y a los otros, y a los otros, y a los otros, y que ustedes tienen que hacer, y que ustedes dicen, nosotros tenemos que hacer. Yo no puedo olvidar, cuando yo le predico a ustedes, la primera que se tiene que poner el gorro, el sombrero, soy yo. Para guardar esa palabra, para ponerla por práctica. Amén, hermanos. Jesús humildemente reconocía que él estaba aquí por voluntad del Padre y que la palabra que él daba fue la palabra que el Padre le dio, que Dios le dio para publicar, para enseñar, para acercar a la gente al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en un momento, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, hermano. Pablo tuvo que imitar a Jesucristo. Pablo dejó su vieja manera de vivir para vivir a la manera de Cristo. Creyó la palabra de Cristo, la palabra que el Padre pues le mandó a decir. Recuerden, hermano, que esta palabra es sí o sí que tenemos que obedecerla, guardarla en nuestra mente y corazones y ponerla por práctica. Porque esas son las palabras, eso es un ultimátum. Con esas palabras seremos juzgados. Bendito el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Leo aquí que Lucas, el escritor del tercer evangelio, declara explícitamente que cuando las personas oían a Jesús,
oían la palabra de Dios. Es lo que estoy diciendo por lo que leí de Jesús. Entonces, era a diferencia de los profetas. Jesús mismo es la palabra. El Padre mandó al verbo, la palabra, en acción. Lo mandó al verbo. Si usted se pone a ver en gramática, ¿qué es el verbo? ¿Qué implica el verbo? Acción, movimiento, acción. Jesucristo vino a hacer accionar el amor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Yo me gozo con eso, hermanos. El verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. La palabra de Dios, la verdad de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Jesucristo vino a hacer viva, efectiva la palabra de Dios. Para que creamos. No hay razón para no creer. Porque lo que el Padre prometió, ese Salvador, vino Jesús, envió a Jesús. Así como prometió que iba a enviar al Espíritu Santo en Joel 2. Jesucristo fue a estimular al Padre, pienso yo, a decirle, Padre, mándaselo pronto, porque mira, ellos creyeron en mí, esos discípulos tienen que trabajar, esos discípulos tienen que enseñar la palabra que tú me diste, que yo le enseñé, pero ellos necesitan poder, porque lo que les rodea son lobos rapaces, adversidades como lo vemos, cómo murieron ellos. Entonces, mis hermanos, yo me imagino que Jesús le decía, y como Él es el intercesor entre Dios y nosotros, que no hay nadie, ni San Pedro, ni San Pablo, ni Santa María, ni el Papa, ni el pastor, ni nadie puede interceder. Nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, los unos por los otros, intercedemos, pero quien puede hacer esa obra es Jesucristo. Por eso es que tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús, porque el nombre de nosotros no es. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, porque Jesús es el que está mediando entre nosotros. Entonces, de tal manera que cuando le pedimos al Padre, Padre, yo te pido por mi hijo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú por tu misericordia haga tal cosa. Pero es en el nombre de Jesús. Porque Él es la vida. Él fue el que vino. Esa promesa de Dios de enviar a un Salvador, fue Jesucristo el que vino en acción. Esa palabra fue accionada por Jesucristo, amén. Por eso es que todo es en Cristo, hermanos. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. No hubo mentira en el Padre, hubo verdad. Oiga, ofreció a su único hijo por nosotros. ¿Y qué manera? ¿Y cómo Jesús se entregó por nosotros? ¿Qué manera? Molido fue Él por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros podemos ver, mis hermanos, que en cada tiempo, como dije, el Padre, el mismo, los profetas, Dios el Padre, los profetas y el mismo Jesús nos habla por el Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios en el registro escrito de lo que ha dicho los profetas, los apóstoles y Jesús, es decir, las escrituras. En el Nuevo Testamento no importaba si un escritor expresaba la frase Moisés dijo, David dijo, el Espíritu Santo dice, Dios dice. Porque el Espíritu Santo es que conoce también lo íntimo de Dios. Y al conocer lo íntimo de Dios, Él puede revelarlo a nosotros. El Espíritu Santo revela su palabra. Por eso es que cuando estamos leyendo y pedimos la ayuda al Espíritu Santo, siempre debemos pedir para tener la revelación. La revelación viene el entendimiento. Se abre nuestro entendimiento. Nuestra mente se abre. Y entonces el Espíritu Santo siembra, trae la revelación, trae el entendimiento. Ah, pero esto yo no lo entendía. Ah, pero mira, ya lo entiendo.
Usted oye y entonces usted se goza en la buena palabra. Y aunque sea una palabra de corrección, usted se va a gozar porque después le va a traer a usted un refrigerio cuando usted obedece la palabra. A veces duro, hermano, como por ejemplo, no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. A veces es duro porque muchas veces actúan con nosotros injustamente. Entonces diríamos, bueno, pues voy a actuar justamente. Bueno, una por una, dice una comadre de mi esposo. Una por una es ninguna. En Dios no es así. En Cristo no es así. Tú me hiciste una mala, yo te debo hacer una buena. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando obedecemos eso, podemos dar paz, tener paz. Porque usted sabe, usted tiene un contrario. Y cuando usted tiene el contrario, usted anda como medio moca, porque usted no sabe con cuál va a salir ese contrario. Qué bueno es cuando usted puede dar la espalda. Cuando usted ha obedecido la palabra de Dios, usted puede dar la espalda en paz. Porque ya usted hizo la paz, usted obedeció la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Aleluya. Tratar de obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. Obedecer en todo tiempo la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4 dice, yo quiero que alguien lo lea. 2 Timoteo 4:2, ¿qué dice? Amén. Sí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la forma de cómo dar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Por ejemplo, hermano Terrero, no le voy a pedir disculpas, pero por ejemplo, usted llega a alguien que le va a vender, usted le va a comprar a usted. Ahí usted debe aprovechar la oportunidad y decirle, mira, y Dios te bendiga, Cristo te ama. Oye, no tenga temor, no se avergüence, que dice la palabra de Dios, dice Jesús, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. No, oh, gloria a Dios. Sí, no, porque no hay que ser exhibicionista, no, para nada. Claro. Claro, porque las cosas se hacen por convicción también, por protocolo, por costumbre. Tenía esa creencia. Exacto. Usted no tiene que hacer la señal de la cruz, que eso no está en la Biblia. Al hacerse una señal no está en la Biblia, como no está en la Biblia el que nosotros tenemos que confesarnos delante de los hombres. Si usted, por ejemplo, si yo entiendo que yo le ofendí a usted, yo debo ir donde usted decirle, perdóneme, hermano Terrero, yo sé que le falté, perdóneme. Entonces así usted, pues probablemente usted se sorprende, pero usted no me ha hecho nada. Sí, yo entiendo que tal día yo le falté a usted. El Espíritu Santo me hizo saber que no me expresé bien. Pero si usted confiesa, eso sí, y somos perdonados, entonces somos perdonados. Pero no es decirle su pecado, usted no me tiene que decir a mí sus pecados para que yo le perdone. Porque yo ni lo voy a transformar, ni morir por usted, ni morir por ninguno de ustedes, sino Jesucristo. Amén. Sí, ¿verdad? Que son mentiras. Y que han estudiado altamente, pero tienen el entendimiento entenebrecido. Gloria a Dios, la gloria sea de Dios. Hermanos, entonces, gloria a Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo le dice a su consiervo ya, Timoteo,
de que a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, Cristo viene pronto. Nosotros te heredamos una corona de vida eterna, una corona que no se pudre, incorruptible. No se pudre esa corona, no es un laurel cualquiera. Yo siempre he dicho, digo, bueno, yo quiero tener en mi corona muchas, quiero decir, como muchas piedras. Yo entiendo que si nuestra corona es adornada, será adornada, pienso yo, con los nombres de las almas que hemos ganado para Cristo. Pienso yo. Quizás no es así, no lo dice bíblicamente, pero sí, nosotros debemos llevar almas a los pies de Cristo con la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando nos levantamos un nuevo día, Espíritu Santo, en este día yo establezco tu gobierno y tu dirección. Úsame de tal manera que al que le hable sea convencido del amor de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces nosotros hacemos así, porque recuérdese que la palabra de Dios es espada de doble filo y tenemos que usarla. Diariamente tenemos que leerla. Dice 1 Pedro 2. Vamos a 1 Pedro. Gloria a Dios. Que nosotros tenemos, me parece que en lo que añadir a nuestra fe conocimiento. Es en 2 Pedro que está, yo creo. ¿Y cómo nosotros podemos añadir el conocimiento a nuestra fe? ¿Cómo podemos alimentar nuestro espíritu? Con la palabra de Dios. Dice que poniendo toda diligencia. Es en el 1:5, segunda de la epístola del apóstol Pedro. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento, no va a poder dar una buena enseñanza, una enseñanza más eficaz, porque usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero tampoco, mucho menos, usted no se está nutriendo porque usted no lee la palabra. No es posible que una persona que tenga tanto tiempo siendo cristiano, que no sepa buscar en la Biblia dónde están los libros de la Biblia. Hermanos, hay que revisarse. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no nos interesa lo de Dios. No se lo puedo dibujar. Así sea yo. Cuando usted no escudriña la palabra de Dios, usted no está interesado en lo de Dios. Usted no está interesado ni siquiera en conocer las bendiciones eternas y celestiales que tiene en Cristo Jesús. Usted no conoce de su identidad en Cristo. No conoce lo que le pertenece en Cristo Jesús. Pero tampoco sabe lo que puede perder fuera de Cristo. Porque usted no tiene el conocimiento. Usted no está añadiendo a su... Y a veces queremos, sí, son buenos los dones y eso. Pero mira, hermano, el cristiano, para que no languidezca, para que no sea un cristiano anémico, tiene que ser alimentado con la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que está el fundamento, las reglas para vivir. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105. ¿Quién lo lee? Salmo 119, 105, y estamos terminando esta primera parte porque el próximo domingo voy a dar la segunda parte. Salmo 119, 105.
Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Lámpara es, ¿y quién me podría dar como un detalle de esto? Yo quiero que alguien me diga brevemente ese texto, que me detalle ese texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién puede? Por favor. ¿Quién me explica lo que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino? Amén. Gloria a Dios. Párese valientemente. Un nuevo creyente. Digo, nuevo no, ya practicando su fe. Gloria a Dios. Así mismo. Amén. Lámpara a mis pies. Gloria a Dios. ¿Y qué más puede decir? Alumbra, alumbra. Amén. Vamos a darle a Yocasta la oportunidad. Muchas gracias. Así mismo, es luz, lámpara, es luz. Amén. Gloria a Dios Cristo. Entonces, mis amados, quiero decirle, lámpara en el camino. Si se necesita tener encendida una lámpara es porque hay una oscuridad. Y usted va a caminar, ¿verdad? Entonces, lámpara en su camino. Es como que usted lleva para usted caerse. Esa es la palabra de Dios. Es el foco, vamos a decirlo en este tiempo, es el foco. Es la lámpara. Dice, lámpara a mis pies para que yo no tropiece, para que yo no me caiga en un hoyo. Es como una lámpara a mis pies y una lumbrera en el camino. La lámpara que alumbra el camino para que yo pueda seguir caminando. La lumbrera. ¿Y qué es una lumbrera? Cuando habla de una lumbrera, hermano, es algo que abarca, una luz que abarca. Que abarca, esa luz que abarca, una luz más que una vela, más que una misma lámpara que tiene ese tubo, pero está arriba, la lumbrera está arriba. Por eso Cristo es la lumbrera del mundo, porque cubre el mundo la luz de Cristo. Amén. Vino a alumbrar el mundo con la luz de Dios el Padre. Así es que, hermanos, deseemos, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, la leche no adulterada. La leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios, la cual puede alumbrar nuestro camino. Amén. Voy a pedir que alguien se pare y dé gracias a Dios por esta enseñanza y que el Señor nos ayude a guardar la palabra. Hermanos, tenemos que crecer, hermanos. Hay que crecer. Amigos, familia, hay que crecer. Y podemos crecer leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.